noches, amigos. Sean bienvenidos a Todo Debate. Gracias a toda nuestra audiencia por la altísima sintonía en toda la nación americana, Puerto Rico y República Dominicana. Mucha información para debatir en esta semana sobre todas las cosas, temas realmente candentes. Vamos a comenzar de manera informativa. Recuerden, pueden enviarnos sus opiniones a través de Twitter, @tododebate. Igualmente en nuestro correo electrónico. Es bien sencillo, tododebate@mega.tv. Quiero dar las buenas noches a mi colega Miosotis Parapar con el resumen de las informaciones más importantes en esta semana. Muy buenas noches, Miosotis, bienvenida al programa. Sí, gracias y muy buenas noches. Efectivamente, esta semana también ha estado cargada de información tanto a nivel nacional como internacional. Por eso hemos preparado el siguiente resumen de noticias. Together, we have cleared away the rubble of crisis. Tal como se había previsto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comenzó su discurso sobre el Estado de la Unión con planteamientos para revitalizar la economía basados en un gobierno que pueda representar los intereses de la mayoría, fomentando la libre empresa y brindando oportunidades a todos los ciudadanos. Obama se refirió al tema más relevante para la comunidad latina, la reforma migratoria, en el contexto de la importancia de los inmigrantes para el crecimiento de la economía. En una exhortación a que el Congreso ejecute acciones inmediatas en torno a la reforma, señaló que ya existen grupos bipartidistas que habían logrado consenso referente al tema. So, Mr. President, I don't oppose your plans because I want to protect the rich. Por su parte, el senador por la Florida, Marco Rubio, habló en nombre de los republicanos y acusó al presidente Barack Obama de haber pronunciado un discurso sobre el Estado de la Unión cargado de viejas nociones liberales y hostilidad, y dijo que las palabras del mandatario no hicieron nada para aliviar tensiones partidistas en asuntos espinosos como el enorme déficit del presupuesto. In the short time that I've been here in Washington, nothing has frustrated me more. La prensa liberal de Estados Unidos prestó atención al incidente del momento en el que el senador Rubio bebió agua más que a sus palabras, aunque un ex asesor de la Casa Blanca y reconocido activista de izquierda, Van Jones, califica a Marco Rubio de peligroso para los demócratas debido a su gran capacidad para conectarse con los votantes. Esta fotografía. En medio de rumores y diferentes versiones sobre la salud de Hugo Chávez, esta semana Ernesto Villegas, ministro de Comunicación de Venezuela, informó que después de 2 meses de un complicado postoperatorio, el presidente se mantiene consciente y al mando de su cargo. La infección respiratoria surgida en el curso del postoperatorio fue controlada, aunque persiste un cierto grado de insuficiencia. Según informó el ministro de la actualidad, Chávez respira a través de cánula traqueal que le dificulta temporalmente el habla. Luego de haber mostrado fotografías supuestamente tomadas el 14 de febrero y al estilo del gobierno cubano, presentaron imágenes de Hugo Chávez con sus hijas. El militar retirado de 58 años aparece hinchado, acostado en una cama médica, pero sonriente y leyendo la edición del jueves del diario cubano Granma. La cánula traqueal es un tubo que se coloca a un paciente en una abertura creada mediante una traqueotomía para permitir una adecuada respiración. En las fotografías no se muestra el cuello de Chávez. Lejos de aliviar la crisis política en Venezuela, esto ha hecho que aumenten las protestas de organizaciones opositoras que abogan por declarar incapacitado por enfermedad al presidente venezolano. Igualmente tuvo una amplia repercusión la manifestación realizada por estudiantes ante la Embajada de Cuba en Caracas, donde fueron reprimidos y luego detenidos. En las últimas horas fueron liberados y se ha convocado a la oposición a unirse para definir de una vez el futuro político del país. Un lujoso hotel de Miami Beach retiró de su vestíbulo un cuadro con la figura del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara debido al malestar y rechazo que provocó en la comunidad de exiliados cubanos. El cuadro que decoraba la entrada al W Hotel de South Beach está inspirado en la difundida foto del rostro de Guevara hecha por el fotógrafo Alberto Corda en 1959.
La obra fue realizada por el artista inglés Gavin Turk y pertenece a la colección privada de uno de los dueños de la instalación. La administración decidió quitarlo debido a que comenzaron a circular mensajes de protesta a través de los medios sociales. El hotel también había recibido llamadas telefónicas de cubano-estadounidenses expresando su malestar. En el sur de la Florida vive la mayor comunidad de exiliados cubanos que recuerda a Ernesto Guevara como un hombre que ayudó a establecer el comunismo en la isla y que cometió crímenes contra opositores políticos al régimen cubano. Cerca de 1,000 personas resultaron heridas, decenas de ellas de gravedad, a causa de la desintegración de un meteorito que impactó 3 regiones de la zona de los Urales en Rusia, según un nuevo balance del Ministerio del Interior de ese país. Centenares de personas sufrieron heridas a causa de la rotura de cristales, ya que la onda expansiva hizo estallar las ventanas de muchos edificios. El meteorito en desintegración afectó 6 ciudades de la región. Se trata de un meteorito que se incendió al aproximarse a la Tierra, desintegrándose en pequeños fragmentos. Las autoridades aseguraron que los niveles de radiación se mantienen dentro de la normalidad y la agencia nuclear rusa Rosatom informó que las centrales atómicas de la zona funcionan sin problemas. Y este ha sido el resumen de noticias de la semana. Ahora estos y otros temas serán debatidos esta noche con los especialistas y Nelson Rubio. Gracias, Nelson. Gracias, Miesotti, por este excelente resumen de las informaciones más importantes esta semana. Amigos, igualmente en esta semana ha salido a la luz, a partir de un informe del régimen castrista, detenciones en la isla por tráfico de drogas. 2 invitados muy especiales esta noche en el programa. Quiero dar la bienvenida al ex agente de la DEA, el señor Omar Alemán. Omar, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Igualmente, un reconocido analista político, escritor cubano, y quiero dar la bienvenida a Armando de Armas. Armando, buenas noches, bienvenido. Gracias y buenas noches. ¿Qué les parece esta información que está saliendo ahora desde Cuba? Detenciones, supuestos operativos, aumento en las cifras de cubanos que están siendo detenidos, el tráfico de drogas. Raúl diciendo no hay tráfico de drogas en Cuba, no hay drogas en la isla. Bueno, eso lleva tiempo que están dando. El año 70, cuando yo empecé con la DEA, esto estaba andando. Pero lo que estaba hablando con mi amigo aquí era que los 3 países clave hoy en día del movimiento de droga, que es Bolivia, Venezuela, porque sale la coca de Colombia, Venezuela, y Cuba, son 3 lugares donde la DEA no existe. Bolivia sacaron a la DEA, Venezuela sacaron a la DEA y Cuba nunca la ha habido. Y ese es el puente actual, dado que hacía 20, 25 años era como se movía la droga por aquí. Se mudó para México y ahora está de regreso por este tipo de lugar que viene desde Sudamérica por Cuba hacia acá. Han sido condenados cubanos, según el régimen castrista, muchas personas por procesos vinculados a las drogas. ¿Continúa el tráfico de droga? Esta aseveración de Raúl Castro de que en Cuba no hay droga, ¿es real, no es real? ¿Cómo se ha estado moviendo en los últimos años este fenómeno? Bueno, la primera reacción de la dictadura comunista es negarlo todo y ocultarlo todo. Sí, han sido condenados gente tan notable como Arnaldo Ochoa, los hermanos La Guardia, que se armó un gran juicio que fue una gran farsa por otra parte, donde parece que el gobierno de Cuba quería ocultar su participación en el tráfico de drogas internacionales, poniendo como chivos expiatorios a estos militares. Pero en la población, normalmente, gente común, han sido normalmente durante estos 50 y pico de años gente sancionada por el tráfico de drogas. Hay dos tipos de consumo y de tráfico de drogas en Cuba. El que patrocina el gobierno de la isla como parte de su negocio, y vamos a decirlo en un término, los que lo hacen de manera independiente al margen del gobierno. Esos son los que han llevado por lo regular la peor parte, excepto, bueno, lo que mencioné ahorita, los militares, por el caso de que el gobierno de Cuba se limpió con ellos. Seguramente, y es que según informaciones que salen desde la isla se dice que altos oficiales del Ministerio del Interior han estado vinculados y de las Fuerzas Armadas, que si el recalo de drogas a través del mar, que si las operaciones a través de la guerrilla, Centroamérica, a lo que usted hablaba, todo este movimiento de drogas, la propia situación desde el principio de la revolución, ya en la década de los 60, los 70, era algo fuerte realmente lo que se vivía. En el año 82 arrestamos al contraalmirante a cargo de la Marina, lo enjuiciamos a un señor que era alto en la inteligencia en Cuba, enjuiciamos al
embajador de Cuba en Bolivia y el cónsul de Cuba en Bolivia. Muy claro que cuando estamos hablando de Bolivia o de Colombia o de Venezuela, que no, en México el narcotráfico se desarrolla con las personas en el tráfico, mientras que en Bolivia, en Venezuela y en Cuba es un tráfico político. Exacto. Hay algo que quiero comentarles porque me llama la atención de la manera que se da, ¿no? Y es que está el régimen culpando a los cubanos que vivimos en el exterior de la situación con la droga en la isla. ¿Cuánto de real hay en esto? Todo el fenómeno que se vivió con Ochoa, con el propio ministro del Interior, los hermanos La Guardia, todo este fenómeno. Es interesante porque la mejor droga es la medicina. Y una de las cosas que se mueve de aquí a Cuba son las medicinas, que no terminan en los hospitales ni en las clínicas. Terminan en la calle como resultado del tráfico para los turistas que vienen a Cuba. ¿Por qué? Porque la píldora es mucho más fácil de mover que la cocaína o la marihuana. Hay algo importante y quiero preguntarles a ustedes, porque se está hablando en las condiciones actuales, igualmente, ¿por qué? Y nuestros televidentes, ahora veía un tuit donde decían, ¿por qué la DEA no ha capturado a Raúl, a Fidel Castro, cuando hay tantas pruebas, ¿no? Eso es una buena pregunta. Andamos en eso hace largo tiempo. Yo me recuerdo cuando arrestamos a Noriega, en el juicio de Noriega, salió a relucir lo que Raúl estaba involucrado en ese tiempo. Yo creo que volvemos a lo mismo, la política vuelve a surgir. No solo la política de Venezuela y de Cuba, sino la política estadounidense, que es renuente a hacer nada en lo que se refiere al gobierno cubano. Es un buen punto. Ya, ¿y cómo se ve, por ejemplo? ¿Ha habido operativos? ¿La droga continúa entrando a Cuba? ¿El turismo ahora hace obviamente que aumente la droga en la isla? ¿Qué vínculos hay? O sea, uno se pregunta, ¿hay cultivos de marihuana? ¿Todo esto en la isla? Cultivos de marihuana hay, pero yo creo que son a nivel local. Yo creo que la marihuana en bulto viene desde aquí. Pero déjeme decirle que no es la marihuana sola, es la cocaína que se está moviendo de Colombia a Venezuela. ¿Por qué? Vimos una foto de Chávez, el que está controlando la cocaína es Fidel Castro y un Chávez que está en Venezuela. Venezuela es el trampolín de la droga hacia acá hoy en día, ya que el cambio vino de México, de regreso aquí al Caribe y a Sudamérica. Si tuvieran que de manera conclusiva responder ustedes a las declaraciones de Raúl Castro diciendo no existe drogas en Cuba, Armando. Pues eso es una declaración demagógica, sí existe y ellos son los principales promotores del tráfico de drogas. Lo otro es consumo y tráfico local, que eso no tiene, pero ellos para Estados Unidos, inclusive para Latinoamérica, han sido claves en el tráfico de drogas. Vaya, no hay que ser un experto para saber que eso ha sido así. Señor Alemán. Lo mismo, yo creo que Cuba sigue siendo desde mucho tiempo. Yo me recuerdo que en el año 70 el primer caso que yo trabajé fue un submarino que iba a venir desde Cuba hasta acá lleno de cocaína. Eso no ha cambiado. Claro, han habido cambios en el gobierno, pero de que sigue entrando la droga desde Cuba para acá, eso no hay ninguna duda. Quiero agradecerle a los dos por haberme acompañado estos minutos en el programa y por supuesto a ustedes también porque están participando a través de Twitter, a través de Facebook, también con su correo electrónico. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato.